Muy buenos días, tardes y noches, nos encontramos una vez más en su programa favorito dentro del burrito fronterizo, La Voz Incómoda. Y estamos aquí otra vez para hablar de estas cosas que en México están sucediendo, que en Chihuahua están pasando y que por cada parte del país sigue generando ecos, pero muchos no quieren mencionar. Y el día de hoy vamos a hablar de nuestro queridísimo estado de Chihuahua, en esta tierra tan bonita en la que estamos, pero desde las sombras. En específico, la sombra del exgobernador Javier Corral. Un exgobernador que nos deja un sabor de boca amargo, por decirlo menos. Un sabor de boca cambiante. ¿Por qué cambiante? Porque desde que llegó al poder, solamente se dedicó a mantener en su gabinete cercano a personajes que se pasaron de personalidad, como el secretario de Hacienda, el ex secretario de Hacienda, Fuentes Vélez, quien desvió más de 743 millones de pesos durante su mandato. Entonces, si en ese periodo de ejercicio público desviaron estas cantidades de dinero, ¿cómo podríamos hoy sorprendernos de que los datos nos indiquen que se encuentre siendo un prófugo internacional? Esos fueron los servidores públicos que tuvimos en su momento. Los que hoy están huyendo, ayer estaban al mando del estado de Chihuahua. Y si algo nos tiene contentos, es que se ha trazado un antes y un después en los caminos de este sendero que se está recorriendo en el avance de Chihuahua, en el avance político, de manera interna, en la lucha contra la corrupción. Pues pasamos de un gobierno que no estatiza y normaliza estas malas prácticas en el ejercicio público, en la función pública, a uno que se empeña en la transparencia, en el manejo efectivo de los recursos y del erario. Y en este orden de ideas es que yo no puedo lanzar solamente acusaciones. Yo no puedo decir, tú estás haciendo las cosas mal, tú hiciste las cosas mal. Al contrario, a lo único a lo que me voy a limitar el día de hoy es a contarles un poquito acerca de cómo hoy los que ayer están en el poder están corriendo de la justicia. El día de hoy hablamos de órdenes judiciales, de órdenes de aprehensión que a nivel internacional lo están buscando. Mientras el poder en turno a nivel federal presume resultados de seguridad, de un cambio en representación, en contraste a nuestros sexenios pasados, lo único que podemos encontrar son resultados de ineficiencia, de incompetencia, de inseguridad creciente en cada parte de México. Y el estado de Chihuahua, lamentablemente, desde el sexenio pasado, no ha sido la excepción. El contraste es claro. Tenemos un discurso de control, un discurso narrativo de seguridad pública, pero una realidad fáctica que atiende a desaparecidos, a impunidad, a malos ejercicios de las acciones penales y a procesos que, si nos ponemos a analizarlos de manera rigurosa, lo que menos son es efectivo. Y sobreabundan en incompetencia, en errores y en negligencia. El fondo de este asunto es muy sencillo de analizar. Tenemos que dedicarle un poco de tiempo, pero nos podemos dar cuenta fácilmente de que la narrativa institucional se cae ante los hechos, se derrumba, y esos mismos personajes que anteriormente, como servidores públicos, como el ex secretario de Hacienda, como el ex gobernador del estado de Chihuahua, hoy tienen que decir, hagamos maletas y vámonos, porque el pueblo nos está buscando, porque los jueces ya nos sentenciaron y nos están por encontrar. Por lo menos en el caso particular del ex secretario de Hacienda. Ahora bien, el crimen organizado no puede ser en ningún momento una fuerza colateral del gobierno. Y no digo que lo seamos, nadie dice que estemos en un narcoestado. Lo único que decimos es que si la corrupción permea dentro de los puestos públicos y lo que genera es que el desvío de recursos, que era para seguridad, que era para educación, que era para salud, se vaya en otras cosas, es porque ahí hay intervención extraordinaria,
y quedará en nosotros delimitar cómo se maneja esto. El día de hoy los niveles son alarmantes en incompetencia, en inseguridad, en malos manejos negligentes del recurso y de la fuerza pública. Porque tal parece que si recordamos algunos capítulos anteriores, la Guardia Nacional se supermovilizó en el estado de Chihuahua cuando llegó el momento de decir, ¿sabes qué? Hay que defender la orden institucional de drenar y secar la presa. Pero la Guardia Nacional no se moviliza así cuando hay que apresar a los mismos funcionarios públicos que están a expensas del pueblo mexicano, llevándose lo que es por y para el pueblo. Un demoledor contraste. Un contraste de ideas entre el discurso, el deber ser y la realidad. Los hechos, que lamentablemente no parecen ser favorecedores. Lo que sí tenemos son instituciones, pero instituciones de papel, débiles, que se derrumban, a las que les pones un poco de aire y de agua y se te acabaron. Los gobiernos locales, como el caso de Javier Corral en Chihuahua durante su exgubernatura, nos dejan con una lección muy importante a los mexicanos, a los chihuahuenses. Es obligación de los mexicanos exigir la rendición de cuentas y es obligación de los funcionarios públicos ofrecer transparencia, ofrecer que cada peso que ingresó sea un peso que sepamos dónde está, a dónde se fue y para qué se usó. Y por qué, lo más importante, por qué nos benefició. En el momento en el que el Estado empieza a ocultar los fondos que utiliza, tenemos un problema. Pero el problema más grande es cuando el mexicano ignora, evita y en vez de trabajar, de exigir, de decir, tú tienes nuestro dinero, dinos en qué lo estás usando y vamos a sancionarte y vamos a fiscalizarte y vamos a estudiar si estás haciendo bien tu trabajo. Esa es la idea, que el mexicano despierte y sea exigente, que sea responsable de su propia nación, de su propia entidad. Cuando hayamos llegado a eso, las metas aisladas que se pueden ver en el gobierno federal serán innecesarias. Lo importante será saber que en el sendero que se está recorriendo, que en el camino que se está avanzando, sí estamos caminando, pero estamos caminando todos juntos y que los servidores públicos entiendan que ellos están abajo porque son los mandatarios. Pero recordemos, mandatario no es mandante, mandatario es el que obedece, el que trabaja en son del pueblo. Y una vez que eso sea delimitado, considero importante que hablemos un poco acerca de esas verdades incómodas. De esas verdades incómodas que en la realidad destruyen el discurso estructural que las noticias pagadas por el oficialismo mantienen. Por ejemplo, el reciente caso del arresto del Mencho, de la muerte del Mencho. Un caso que hizo revolotear a todo México, que hizo que el país entero se prendiera en llamas así. El caso de Nemesio Cervantes no solo nos demuestra una inconsistencia en el gobierno oficialista, sino nos demuestra que una Fiscalía General de la República recientemente reformada, a la que se le da un presupuesto año con año, no se esmera en apresar a los delincuentes, sino que mantiene con prioridad la llamada narconómina, los personajes políticos relacionados y protegidos por el mismo Estado, que a nivel estructural representan un problema muy grande para todo México. Porque no podemos decir entonces que estamos seguros de levantar una denuncia si ante quien tú presentas tu denuncia podría ser quien llegue con los delincuentes y les diga, ¿saben qué? Allá le dan la dirección, le dan la información y le facilitan la vida más a la delincuencia organizada que al pueblo mexicano. La explicación oficial es todavía grave, es preocupante. No se resguardaron bienes inmuebles,
civiles y periodistas entraron a la escena mucho antes que las fuerzas oficiales. La cadena de custodia de los datos y medios de prueba recopilados se rompió completamente. La Fiscalía General de la República, que en las clases nos enseñan a los estudiantes de Derecho que tienen protocolos estructurados de paso a paso para cómo actuar, que son peritos en la materia y que deberían ser esos funcionarios capacitados para que en cada momento del día puedan realizar su trabajo de manera eficiente, hoy parece ser que actúan de manera improvisada. La autoridad encargada de investigar, de recopilar las pruebas y crear un modelo de derecho congruente con el sistema penal mexicano, arruinó el caso. Arruinaron el asunto. El resultado es escandaloso. La Fiscalía General de la República termina afirmando que no puede sostener la veracidad de pruebas que ella misma puso sobre la mesa. Es decir, el camino a seguir que ellos mismos crearon, el mapa que ellos dibujaron, los elementos que ellos recopilaron, admitieron que no eran suficientes porque ellos habían llevado un proceso ilegítimo, ilegal, contrario al artículo 16 constitucional del principio de legalidad. Cuando tenemos esos temas de una fiscalía ineficiente, porque no hay otra forma de decirlo, no podemos hablar de errores mínimos. No podemos hablar de errores subsanables, de están aprendiendo, no pueden estar aprendiendo porque son los servidores públicos que se encargan de que la investigación de los delincuentes sea efectiva en México. Y entonces, nosotros como futuros abogados, ustedes como ciudadanos, ¿dónde está nuestro papel si no en exigir que la Fiscalía trabaje? Que haya una atención adecuada para los delitos y que los policías de investigación se encarguen de efectuar las maneras con capacitaciones correctas. Entonces, si no tienen la capacitación, denle la capacitación. Si no se encuentran en el elemento necesario o no cuentan con las circunstancias y herramientas necesarias, pues vamos a proveerles. Porque de nada nos sirve tener una milicia, tener una Guardia Nacional con todo el presupuesto del mundo, si realmente los delitos en su investigación para llevar un debido proceso son ineficientes en presupuesto y en recursos materiales y humanos para poder efectuar estas investigaciones y posteriormente los procesos jurisdiccionales de manera óptima. Y es así como desde una vista, una perspectiva del derecho constitucional, procesal mexicano, necesitamos entonces que se le dote a esta Fiscalía General de la República de los mecanismos necesarios para realizar bien su trabajo, porque hoy la noticia es clara: la Fiscalía General de la República arruina el caso, no cuenta con los elementos necesarios y se termina con impunidad perpetuada en cada momento del proceso actual en México. Entonces encuentro comentarios como los de Julio Hernández López, que en la jornada nos escribe: todo apunta a una salida de mal toreo, una maniobra para contener el daño político, aunque eso implica dinamitar la credibilidad de la propia institución. Y cuando encontramos eso, cuando encontramos los comentarios que se presentan en los periódicos, entonces yo no puedo creer que México tenga un debido proceso si quienes lo deberían estar haciendo, antes de preocuparse por salvaguardar los principios rectores y los mecanismos idóneos, salen y dicen: los elementos de prueba que tenemos no cuentan con la certeza necesaria para ir a juicio. Los dejo pensando y me despido por este momento, pero regresamos en unos cuantos minutos. Y nos encontramos una vez más en su segmento favorito del burrito fronterizo, La Voz Incómoda. Para continuar con el tema y no perder tanto el hilo, vamos a continuar hablando acerca de cómo la estructura del día de hoy que tenemos en México sí se está vulnerando, se está penetrando, y este vínculo tan terrible con las fuerzas del mal que tenemos a través del crimen organizado y nuestro gobierno se permea como un ácido tóxico que vulnera la estructura tan sólida
que se dice tener nuestro país. Y es así que podemos ver que en todos los niveles nos encontramos con nexos, con conexiones y con presuntos tratos y pactos que se hacen cada vez más evidentes. Por mencionar algunos casos, podríamos hablar de Fabiola Ricci, podríamos hablar de José Antonio Villatoro, ambos alcaldes de Morena, ambos investigados, y en el caso de José Antonio, incluso ya en este momento detenido por delitos graves y presuntos crímenes delictivos. Y cuando nos encontramos con esto, con estos vínculos entre gobierno, sociedad y delincuencia, nos encontramos con que el sistema penal no está funcionando, con que las investigaciones existen, con que el periodismo está vivo, con que el cuarto poder está haciendo lo que le toca, pero el poder judicial, a través del poder ejecutivo en la etapa de investigación, no está haciendo lo que le toca. Criticábamos a la fiscalía, hablábamos acerca de que no están actuando en el deber ser del derecho que se ha establecido en los protocolos de actuación ideales para que la impunidad se acabe. Pero ¿qué pasa cuando la sombra de la impunidad se sigue ocultando atrás de los reflectores, de elefantes blancos, de distractores políticos internos y externos que como nación cada vez nos afectan más? Y es así que no podemos evitar ver un patrón alarmante. No podemos evitar encontrarnos con que los poderes locales de las entidades federativas, sin lugar a duda, conocen lo que está sucediendo a nivel municipal en las distintas zonas y regiones de las entidades. No podemos decir que son ciegos y que no observan, y si de verdad no lo están viendo, entonces están cayendo en culpa por comisión por omisión, porque efectivamente no podemos decir que está bien que los líderes de las entidades, de los estados, no se den cuenta de lo que pasa en los municipios. ¿Dónde está la conexión pueblo y estado si no la podemos ver de manera palpable en una identificación de qué funcionario público está traicionando a la patria? Porque no hay otra manera de decirlo que no sea traición a la patria. No hay otra manera de entenderlo que no sea traición a la patria. Y no podemos quedarnos callados. Como mexicanos es importante que desde cada uno de los lugares, en cada uno de los momentos y con toda la convicción y valentía que podamos recuperar, digamos, no más México, no más México. Es aquí que mientras el discurso oficial habla de gobernabilidad y cercanía con el pueblo, no podemos evitar darnos cuenta que en la realidad la situación es distinta. Mientras el crimen sigue encontrando aliados y espacios para operar, no habrá Código Nacional de Procedimientos Penales, no habrán códigos sustantivos ni adjetivos, no habrán tratados internacionales ni constitución con más de 130 artículos que sean suficientes para poder establecer paz, justicia, gobernanza y equidad. Porque cuando la patria está temblando, cuando las voces se están desgarrando y los corazones se están rompiendo, no es momento de quedarnos callados, es momento de levantar la mirada y decir: México, a ti te estoy hablando. Soy mexicano, eres mexicano. No te olvides, México. No se olviden, mexicanos, de lo que verdaderamente importa. No podemos hablar de casos aislados. No podemos hablar de elementos singulares y de específicos cuando el género, a nivel nacional y federal, sigue manteniéndose en la misma línea, una línea de corrupción, una línea de impunidad y de investigaciones ineficientes, ineficaces, que dejan mucho que desear. Un modelo de infiltración que crece desde lo municipal hasta lo local y eventualmente permea en lo federal. Ante la pasividad o falta de voluntad del gobierno y de los estados por luchar y enfrentarse directamente contra esta corrupción, nacen algunos programas extraordinarios para decir: te vamos a detener. Sin embargo, esto avanza a tal grado
que no es suficiente el hecho de tener la idea de querer luchar contra la corrupción. Hoy en día es necesario que también se tomen las armas, se tomen las ideas y, figurativamente hablando, digamos, no más, porque no lo vamos a permitir. Y aquí sigo pensando, aquí sigo leyendo y aquí sigo analizando. Y me detengo a pensar un poco acerca de cómo es posible que estas cúpulas que orbitan en una pequeña fracción de la población mexicana puedan más que los mexicanos informados, interesados en la política nacional y en la relación ciudadana y social de nuestra patria. Porque hoy que tenemos a grandes ejemplos de lo que no se debe hacer, como Cuauhtémoc Cárdenas, como Ricardo Gallardo, como Américo Villarreal o el mismo Adán Augusto, todos del partido del oficialismo o de sus aliados, y se encuentran bajo investigaciones periodísticas, bajo acusaciones, bajo imputaciones, con medios y datos de prueba, pero no están actuando contra ellos. Por ahí en la Constitución, en los primeros 15 artículos, en el artículo 12 constitucional, se establece que no habrán títulos nobiliarios en nuestra patria, pero déjenme decirles, México, que parece que sí los tenemos, parece que sí hay impunidad y que las leyes son selectivas, enunciativas, pero no vinculantes. Parecen que son meras recomendaciones que pueden o no seguir los funcionarios públicos, porque en ningún momento se establece de hecho que hayan presiones efectivas para sancionar los malos tratos, las malas prácticas y los malos elementos que están golpeteando a nuestra patria, a nuestro México. Y claro que me ofendo, y claro que levanto la voz y me molesta. Me molesta. El mensaje es claro. Las sospechas, la ineficacia, la inactividad procesal llega a lo más alto, pero permea hacia lo más bajo y se contamina. Y en esta red que crece como un cáncer de células rotas que van avanzando de manera descontrolada, lo más complicado es intentar ser íntegro, ser bueno y cumplir con legalidad y legitimidad, con probidad y honradez a los preceptos constitucionales y legales hacia los que todo servidor público ha rendido protesta. Personalmente, conozco a varios servidores públicos que me han tenido que decir, renuncié. ¿Por qué? ¿Por qué renunciaste al trabajo de tus sueños, al área para la que te preparaste y donde siempre quisiste estar? Y la respuesta más común que he obtenido es que el sistema era demasiado fuerte, demasiado grande y demasiado criticable. Y es en esas situaciones cuando la moral entra en duda con la necesidad y por ahí la ética tiene sus vistazos de gloria, pero a la par la realidad se mete para romper con todo esquema que la mente pueda llegar a conocer y a crear. Es ahí cuando decimos, ¿a dónde vamos? ¿A dónde va Latinoamérica? ¿A dónde va México? Hace poco hablábamos de Cuba y de los apoyos internacionales, pero hoy ¿de qué hablaremos cuando digamos que la impunidad, la inactividad, la inefectividad hizo que la justicia se quede sentada y que ella tenga que pedir permiso con reverencia ante la corrupción, y en estos banquetes tan grandes de ideales mexicanos compatrióticos, donde el patriotismo se sienta en la cabecera y a su mano derecha se encuentra la lealtad y a su mano izquierda, aparentemente, ya no hay lucha ni valentía, mucho menos coraje, mucho menos probidad. A la mano izquierda se encuentra la corrupción que está moviendo los hilos por delante de todas las reuniones. A su lado está la impunidad, y mientras discuten el rumbo del país, todos disfrazados de buenos elementos, nos vamos dando cuenta que a quien creíamos patriotismo no era más que negligencia, a quien creíamos honradez no era más que mentira y que engaño.
Y si empezamos a desenmascarar las facetas tan multilaterales de México, será inevitable encontrarnos con que en efecto no tenemos ninguna situación de hecho que avale que los preceptos constitucionales que forjaron a nuestra nación en aquella constitución tan lejana de 1917 se esté cumpliendo. A contrario sensu, lo que sí tenemos es la certeza de que los problemas, de que las indignaciones, de que los riesgos y los medios siguen avanzando. Mexicanos, hoy les hablo a ustedes. No podemos quedarnos callados. No podemos quedarnos atados de manos con cadenas de indiferencia. No podemos tener miedo de salir a las calles y aún así decir es normal, con resignación, con hartazgo, con cansancio. Lo que tenemos que hacer es levantarnos con ímpetu, con fuerza fulgurante, esa que reconoce que el espíritu mexicano sigue vigente. Y con esa misma índole de sobrecarga, de fuerza, de valentía, de coraje, salir a las calles y decir: tu impunidad, tu corrupción, no vas a reinar por encima de nosotros. Y ahí tal vez no tengamos la victoria segura, pero sabremos que cuando veamos a nuestros hijos a los ojos, les diremos: yo luché por México. Hoy les pregunto, ¿ustedes también lucharán por México? Regresamos en unos cuantos minutos. Y regresamos una vez más a su programa favorito, La Voz Incómoda, en su canal favorito, El Burrito Fronterizo. Y como no solamente podemos hablar de los síntomas superficiales, que es la existencia de una narconómina en el estado actual que tenemos hoy en México, también tenemos que hablar de cómo llegamos a este punto. No es para nadie un secreto que el Cártel Jalisco Nueva Generación y demás grupos delictivos han generado una estructura de poder tan grande que sería envidiable hasta por grupos armados de naciones enteras. Una cantidad de hombres impresionantes al mando de un poder extra legal que se vuelve extraordinario. Extraordinario no en una manera de reverencia, extraordinario en que es sorprendente cómo permitimos que esta situación escalara hasta tales motivos. Hoy, que se sabe que estos grupos delictivos tienen presencia en alrededor de 28 estados de la República y en más de 420 municipios a lo largo de toda la nación, no está de más preguntarnos en qué momento comenzó. Fue con nuestros padres, fue con nuestros abuelos, fue con el color azul, fue con el color verde, fue ahora con el color guinda. ¿En qué momento el mexicano se dio la vuelta y cuando regresó a ver a México lo habían invadido? Algo es cierto, y es que si no hacemos algo, la guerra está perdida. Hoy no podemos hablar de casos aislados de delincuencia o de grupos delictivos. Hoy no nos podemos comparar a El Salvador con la Mara, con la Maña, con pandillas. Hoy tenemos un ejército enfrente y saber de qué manera actuar no puede ser un impulso, no puede ser tampoco inactividad e inacción, no puede ser falta de voluntad. Hoy necesitamos estrategia, porque concuerdo cuando dicen que el mexicano tiene que defender su soberanía y que no podemos permitir que Estados Unidos, como hizo malamente en el derecho internacional hace pocos meses, denominara grupos terroristas a las organizaciones delictivas en México, porque efectivamente ellos no tienen competencia, ellos no tienen jurisdicción y ellos no tienen facultades para establecer en México de qué manera vamos a actuar y abrirle la puerta a gobiernos extranjeros para que entren, utilicen la fuerza legítima que en su territorio utilizan contra una ciudadanía mexicana
que no está preparada ni acostumbrada a verlos, pues tampoco es de manera razonable y objetiva la mejor opción. Sin embargo, hoy que ya no son casos aislados, sino que es una estructura de corrupción y de integración delictiva con las instituciones gubernamentales, sí es necesario que nuestra soberanía nacional se vea reflejada en las acciones necesarias para repeler a la delincuencia y poder tomar de nuevo el control de México en manos de los buenos mexicanos. Infiltrar a la política mexicana con grupos delictivos no fue difícil. Lo difícil será que los buenos mexicanos recobren las riendas de su país y sean ellos quienes dirijan el barco. Hoy, donde los grupos delictivos controlan territorios, presionan a las autoridades locales, extorsionan a los pequeños comerciantes, hoy que incluso se lee que las tiendas de Oxxo dicen que no van a negociar con grupos delictivos y empiezan a cerrar tiendas a lo largo de México, se vuelve sorprendente ver que el sector privado encara a los delincuentes y el Estado baja la mirada con miedo, con vergüenza, con inacción, con pasividad. Y aquí es donde el discurso pierde credibilidad. Aquí es donde, mientras se presume una estrategia de seguridad que avanza, que abraza al futuro, los hechos muestran expansión, no control. No hay contención. Lo que sí hay es crecimiento por parte de estos grupos delictivos que no deberían operar libremente en una nación libre y soberana como nos hacemos llamar en México. Y es en este orden de ideas que resulta necesario recordar y voltear a ver en el estado de Chihuahua a los casos de nuestros exmandatarios que a lo largo del tiempo, en el sexenio pasado y en lo que ha permeado, podemos encontrar a situaciones como las de Javier Corral Jurado, que durante su gobierno estableció y permitió el vínculo estructural entre delincuencia e institución pública. Y es ahí en donde permitieron y abrieron la puerta que funcionarios públicos cercanos al gobierno local de la entidad federativa, como por ejemplo Arturo Fuentes Vélez o el mismo Corral Jurado, que fue durante su mandato un funcionario público tachado de ineficiente, caracterizado por haber permitido la inseguridad durante el estado de Chihuahua, es, sin lugar a dudas, un tema que si hoy se olvida, será como decir, Chihuahua, mañana no importa, el hoy no importa, porque olvidamos. Hagan lo que quieran, porque olvidamos. Si al contrario decimos, no, acabó tu sexenio, pero no tu penitencia, y quien traiciona a Chihuahua no se olvida. Si podemos mantener esa fuerza, entonces habremos dejado un precedente de que los funcionarios públicos en Chihuahua y en cada entidad federativa de México tienen la obligación de guardar bien sus acciones, de tomar con cuidado sus decisiones y de establecer senderos que lleven al orden, a la paz y sobre todo al desarrollo mexicano, a un desarrollo que avance, que crezca, que florezca, pero no con quietud ni con pasividad ante la delincuencia. Podríamos hablar de muchos datos, de los 743 millones de pesos que durante el sexenio pasado en el estado de Chihuahua fueron robados y se desviaron y hasta la fecha no se sabe dónde están. Podríamos hablar de órdenes de aprehensión internacionales que ya mencionamos al inicio de este capítulo. Podríamos hablar de investigaciones abiertas, de carpetas pendientes y de carpetas archivadas, de malos procesos con fallas de la Fiscalía, tanto del Estado
como de la Fiscalía General de la República. Podríamos hablar de justicia, pero hoy hablar de justicia es hablar de evasión, es hablar de huidas, de escape, de vista gorda, es hablar de irresponsabilidad y de personas que descargan sus ideas en otros y que nadie dice yo cometí un error. Todos dicen fue él, fue él, fue él. Y mientras México no reconozca sus errores, mientras los mexicanos no aprendamos a decir yo me equivoqué, pero voy a repararlo, entonces seguiremos en este camino y sendero tan grande de problemas, de errores, de desesperaciones. A esto se tiene que sumar un ángulo crítico, de análisis, de pensamiento, donde las corporaciones de seguridad estatal tienen que tomar la responsabilidad y la fuerza para decir nos vamos a someter al escrutinio público con transparencia, con seguridad, con cultura de la paz y de formalidad. Y ahí tendremos, por vista que la ineficiencia que ha caracterizado a los gobiernos de México en cada una de sus partes se enfrentarán a un cuestionamiento sobre cómo deben actuar ante la violencia, sobre cómo deben crecer, deben luchar y empezar a estar preparados y si no lo están a prepararse, porque el problema ya está en México. Lo que el mexicano quiere son soluciones y esas soluciones tienen que venir de la mano con estrategias específicas para contener al crimen organizado, para que no tenga que venir el extranjero a decirnos qué hacer, para que no tengan que venir los periódicos internacionales y hablar de genocidios dentro de México, para que se deje de leer que las madres buscadoras siguen buscando, para que dejemos de decir que México es la tierra de los nadies, nadies porque a nadie le importa lo que esté sucediendo con nuestra patria. Y es ahí donde el discurso anticorrupción tiene que tomar fuerza, para que no solamente sea discurso, letra y verbo, sino que tome fuerza en hecho, realidad y acción, y cuando las acciones se vuelvan tan buenas como las palabras, en ese momento habremos encontrado con que la realidad de México tal vez no se haya solucionado al 100% de las cosas, pero sea mejor a lo que tenemos hoy en día y solamente en ese orden de las ideas, solamente con esas perspectivas de lucha, de cambio social, de mejora y de añadidura, habremos demostrado que el futuro no está en mano de los hombres, el futuro está en mano de un pueblo unido, pero unido no unido por la convicción, por la valentía, por la fuerza de que hay algo más grande. Javier Corral no aparece en la narconómina hasta ahora, pero su ex secretario de Hacienda sí lo hace. Y es ahí donde si nos encontramos a las notas periodísticas del Universal, de La Jornada, de Milenio, entenderemos que la información está allá afuera, al alcance de una mano. Unos cuantos clics, un poco de scrolleo, incluso un reloj Apple Watch sería suficiente para enterarnos de lo que está pasando en el mundo. Hoy, la desinformación y la ignorancia no tienen excusa, tienen una explicación lógica. El mexicano está desinteresado por lo que pasa en su país. Pero yo estoy seguro que todos ustedes son chihuahuenses y mexicanos con un gran cariño por la patria, que no están dispuestos a quedarse callados, que tomarán los libros, los periódicos y las noticias y no solamente se las quedarán para uno, sino que se enfocarán en difundirlas para todos. Y con esa idea nos despedimos por el día de hoy, con la idea, con el pensamiento de que mientras sigamos sin exigirle al gobierno, no tendremos más que una Fiscalía General de la República que no puede sustanciar sus propias pruebas. No tendremos más que gobiernos locales marcados por corrupción, por ineptitud e ineficacia, por impunidad y reciclaje político. No tendremos más que un crimen organizado que toma más fuerza, se expande y crece en territorio. No tendremos más que dinero perdido como esos
tantos millones de pesos que hoy no se saben dónde están. Y hoy no podemos hablar del ex gobernador Javier Corral Jurado de forma aislada. Hoy no podemos hablar de Chihuahua de forma específica, porque el problema de eco que se vive aquí, el grito de necesidad que se escucha, está generando eco en cada estado de la República. El Mencho, las organizaciones criminales son un problema, pero la pasividad y permisibilidad que tienen las instituciones públicas son un problema todavía más grande. Ya no es un tema de quién sí aparece y quién no aparece en las narconóminas de estos grandes periódicos. El problema es un régimen que intenta acabar con la corrupción, pero en el discurso solamente y en las acciones se olvida de su patria. Mis queridos amigos, nos despedimos por el día de hoy. Nos vemos mañana con un tema igual de interesante. Les mando un fuerte abrazo. Que Chihuahua crezca, que Chihuahua vibre y que Chihuahua nunca muera.